Si preguntara cuántos de nosotros no se ha enojado nunca, creo que ninguna mano se levantaría. Probablemente ninguna mano se levante porque todos nos hemos enojado y quizás más a menudo de lo que quisiéramos. Y enojarse sin pecar es muy difícil para nosotros debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, para nosotros en la práctica, enojarnos es casi igual que pecar, aunque no debería de ser así. En muchas ocasiones nos enojamos por motivos que no son correctos. Nos enojamos porque somos caprichosos, porque somos egoístas o porque somos impacientes. A veces el hecho de esperar en una fila ya nos enoja y nos pone mal. Si nos enojamos por motivos válidos, muchas veces aún así pecamos con nuestras actitudes, palabras, hechos y pensamientos. Así que es muy difícil para nosotros pensar en un enojo santo. Pero hoy vamos a ver a Jesucristo enojado, muy enojado, o debería decir furioso. Pero vamos a ver que fue un enojo santo. ¿Cuál fue el motivo para enfurecerse tanto? ¿Qué podemos aprender de esta situación para poder imitarlo? Bueno, eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en los próximos minutos. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Hasta ahí el texto que hoy vamos a estudiar juntos. Esta imagen de Jesús en esta situación no es la más popular de Jesús. Cuando nosotros pensamos en Jesús o cuando la mayoría de las personas en esta sociedad piensan en Jesús, no piensan en esta imagen ni en esta situación. Muchos tienen una imagen tierna de Jesús. Jesús cargando una oveja, Jesús jugando con niños, Jesús muriendo por los pecadores. A la gente le gusta que Jesús sane, que Jesús salve, que Jesús restaure, que Jesús consuele. Pero no nos gusta un Jesús que juzgue, que condene, que rechace, que se enoje. En otras palabras, la gran mayoría de las personas de esta sociedad quiere un Jesús a nuestra imagen y semejanza, con el cual nos sintamos cómodos, que no nos demande santidad, un Jesús que está a nuestro servicio, como un genio de la lámpara. Entonces, cuando necesitamos algo, le podemos pedir. Un Jesús que está a nuestro servicio. Pero el Espíritu Santo tuvo a bien guiar a Juan, al apóstol, a dar este testimonio de Jesús. Fue inspirado por el Espíritu Santo y en las Escrituras tenemos esta situación donde se ve a Jesús muy enojado. ¿Por qué? Bueno, tenemos que recordar el propósito por el cual se escribió el Evangelio de Juan. Juan 20, 30 al 31 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Entonces, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, seleccionó esta parte de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Cristo, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en Jesús tengamos vida eterna. Y es interesante que esta situación se da en el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús se bautiza
escoge a sus discípulos y hace su primer milagro. Transforma el agua en vino. Y el primer milagro de Jesús ocurrió entre familiares y amigos. Casi que fue un milagro privado. Ocurrió en el pequeño pueblo de Caná, a unos 15 kilómetros de Nazaret, con personas conocidas, con personas con las cuales Jesús había crecido. Estaba su madre María, estaba la familia de Jesús y la familia extendida. Ahora, cuando llegamos a esta situación del templo, es totalmente lo contrario. No es una situación entre familiares y amigos. En este lugar hay decenas de miles de personas. Y no son simplemente espectadores. Están en el medio del drama y son protagonistas de la situación. Jesús, por 30 años, no había hecho una aparición ministerial pública. Recién comenzaba su ministerio. Recién comenzando, quizás pensamos nosotros que podría haber expulsado demonios, o podría haber sanado enfermos, o podría haber resucitado muertos. Y esos son milagros que nos vemos motivados por su bondad, por su compasión. Sin embargo, al principio de su ministerio y al final de su ministerio, encontramos lo que se conoce como la purificación del templo. Esta no es la única. Hay por lo menos dos. Echó fuera del templo a un montón de personas en la Pascua. Y esto no fue motivado por su misericordia, fue motivado por su santa ira. En el versículo 13 dice: la Pascua estaba cerca y llegan a Jerusalén. Y este no es un dato menor. La Pascua de los judíos es una fiesta anual. Inmediatamente después había otra fiesta que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura, que duraba unos 7 días. Y esta fiesta de la Pascua, si ustedes recuerdan, fue instaurada cuando Israel estaba bajo esclavitud en Egipto, y Dios libera a su pueblo y manda 10 plagas, y la última plaga era en contra de los primogénitos. El ángel de la muerte iba a venir y iban a morir los primogénitos, pero todas aquellas familias que tuvieran el sacrificio de un cordero y con esa sangre pusieran en los dinteles y en los marcos de su puerta, el ángel de la muerte iba a pasar sobre esa casa y no iba a causar muerte. De ahí la palabra hebrea Pesaj y de ahí nuestra palabra Pascua. Y Dios les dice que tienen que recordar esto cada año. Y esto es lo que estaba pasando. La Pascua estaba cerca. Flavio Josefo, que fue un historiador no cristiano, judeo-romano, dice que podría haber habido hasta 250.000 sacrificios de animales ofrecidos en una Pascua. 250.000 sacrificios de animales. Estamos hablando de 250.000. Imagínense, de sacrificios hechos a Dios. No se sabe con exactitud cuánta gente vivía en Jerusalén, pero se calcula que había entre 100.000 y 300.000 personas. Pero en la Pascua podían llegar a ser hasta 1.000.000 de personas, porque venían muchos extranjeros y judíos que vivían fuera de Jerusalén. Algunos creen que podía haber casi 3 millones de personas. Flavio Josefo es uno de los que cree, haciendo cálculos de los sacrificios y la gente que participaban de ellos, que él calcula 2.700.000 personas. No sabemos a ciencia cierta, es difícil saberlo, pero estamos hablando de muchísimas personas y han descendido sobre la ciudad de Jerusalén para la Pascua y para la fiesta posterior de los panes sin levadura. Y el punto central para toda esta gente es el templo y el patio del templo. Ahora, imagínense cuántos sacrificios de animales se estaban haciendo y cuántas personas estaban interesadas en ir al templo y cuánta gente había. Y encontramos el versículo 14 en el texto. Y el versículo 14 dice: en el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Así que Jesús entra al templo y encuentra personas vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Y también encuentra a cambistas, personas que estaban cambiando dinero sentados. Ahora, hay algunos detalles que nosotros sabemos por la historia, que no están en el texto, pero que nos van a ayudar, que nos van a arrojar un poco de luz para entender más
esta situación. Las personas que solían comprar y vender fuera del templo, ahora estaban en el interior del patio. En el templo ahora hay una multitud de personas entrando y saliendo. Algunas personas obviamente venían para hablar con Dios, para adorar a Dios, pero otros vienen como turistas, porque son peregrinos, porque vienen de afuera y querían ver el templo, querían conocer el lugar. Es imposible calcular cuántas personas estaban en este lugar, pero estamos hablando de cientos de miles de personas. Y en medio de todo esto, hay personas vendiendo bueyes, ovejas y palomas, lo que significa que había muchos animales. Los animales están haciendo ruido, están haciendo sus necesidades, se están moviendo, están atados, hay que controlarlos. Estas personas que venían de tan lejos a veces no podían cargar y traer animales. Por otro lado, si ellos traían a su propio animal, había personas que estaban ahí evaluando si el animal era apto para el sacrificio. Y adivinen qué, casi nunca eran aptos para el sacrificio, porque querían vender sus propios animales. Por eso es que se daba este mercado en este lugar. Los animales del templo eran súper caros y esto representaba un gran negocio para muchas personas que los vendían. Los rechazaban a los animales que venían de viaje para ganar dinero con precios exorbitantes. ¿Y por qué hay cambistas sentados en las mesas? Todo el mundo tenía que pagar el impuesto del templo en la moneda local. Los animales se vendían en la moneda local, en la moneda de Israel. Y todas estas personas venían desde otros lugares, venían desde lejos y venían con diferentes monedas. Entonces estas también tenían que ser cambiadas a la moneda local por los cambistas. Y otro negocio. Hay algunas referencias, algunos historiadores que dicen que el tipo de cambio que hacían era de 10% o 12% más caro. Entonces imagínense estas personas, venían muy de lejos para adorar al Señor, querían pagar el impuesto al templo, querían comprar animales para el sacrificio, no les aceptaban sus animales, tenían que comprarlos ahí, ya el precio de sus animales era exorbitante. Cuando iban a pagar, no tenían la moneda local, tenían que cambiar dinero, entonces iban al cambista y les cobraban mucho más caro de lo que les tenían que cobrar. Así que el templo estaba lleno de negocios, lleno de extorsión, lleno de corrupción y lleno de abusos. En la segunda purificación de Jesús, en Mateo 21, 2 al 13, dice: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambian el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. ¿Entendemos por qué Jesús dijo esto? Jesús ve todo, la venta de animales para el sacrificio, el cambio de dinero, y ve que han contaminado totalmente la adoración a Dios. Y la casa de su Padre, acá se está presentando como Hijo de Dios, que esto es uno de los propósitos de Juan, que nosotros sepamos que Él es el Hijo de Dios, la habían convertido en una casa de negocio, una casa de ladrones. En muchos pasajes en el Antiguo Testamento podemos ver la opinión de Dios sobre los sacrificios de las personas. 1 Samuel 15, 22 dice: Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Salmos 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Isaías 1, 11, 12 dice: ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor: cansado estoy de los holocaustos de carneros y de cebo de ganado cebado. La sangre de novillos, corderos y machos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentarse delante de mí, ¿quién demanda esto de ustedes? ¿De qué pisoteen mis atrios? Y probablemente en este momento el Señor se sentía así. Cientos de miles de sacrificios, animales por doquier, sangre por doquier, ruidos por doquier, necesidades por doquier, un caos, la muchedumbre. Pero lo que menos había en este lugar era adoración.
Este era el corazón de la mayoría de las personas. Eran irreverentes, irrespetuosos, insolentes. Era un vil mercado lleno de caos, de negocio y de corrupción. Cuando debía ser un lugar de arrepentimiento, un lugar de reverencia, un lugar de humildad, un lugar de adoración, un lugar de alabanza, un lugar de oración, y lo habían convertido en un negocio. John MacArthur comenta: los judíos esperaban que el Mesías viniera y atacara a los gentiles. En cambio, el Mesías vino y los atacó a ellos. Y los atacó en su mejor momento. Los atacó en medio de su adoración, en su punto más alto, la Pascua, en el templo. Por eso es un texto y una situación tan importante. De hecho, al final de su ministerio, después de hacer esto mismo, una segunda purificación, se sentó y miró el templo y les dijo a sus discípulos: esto se va a venir abajo. Y dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo sucedió, y hasta el día de hoy no existe más templo. Si vemos en el versículo 15, en el texto, dice que hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos fuera del templo. Las cuerdas estaban tiradas por todas partes porque los animales estaban atados con cuerdas. Entonces se vendía uno y la cuerda quedaba ahí tirado. No fue difícil encontrar estas cuerdas y hacer un látigo. Pero Jesús era solo un hombre desconocido. Hasta este momento no había comenzado su ministerio público. Sin embargo, echó a miles de personas del lugar. El texto dice, y echó a todos fuera del templo. Humanamente no hay explicación. Eso fue un milagro. Entonces ahora podemos entender un poquito más el motivo por el cual Jesús se enojó tanto. Imagínense tirando las mesas, el dinero cayendo, haciendo ruido. Los animales quizás se asustaron, los niños corrieron. Las personas que no entendían nada se pisaban unos a otros. ¿Quién es este? ¿Qué pasó? Una locura, un caos total. Y Jesús, que lo vemos llevando ovejas, lo vemos saludando a los niños, lo vemos hablando amablemente, no condenando a una persona que fue encontrada en adulterio, perdonando, sanando, resucitando. Este Jesús lo vemos ahora enfurecido, enojado. Pero ahora entendemos un poquito más. A Jesús lo enfurece que abusen de los verdaderos creyentes que quieren adorar a Dios. Que dificulten la adoración de las personas que se acercan a un templo. A Jesús le enfurece que usen la religión como negocio. Y me pregunto, ¿no es lo que pasa en nuestros días en muchos templos, en muchas iglesias? Quizás no vamos a encontrar animales en una iglesia, pero tenemos a muchas personas vendiendo cosas, vendiendo salvación, vendiendo pociones mágicas, vendiendo aceite que viene de Israel, supuestamente. Conozco muchos casos que son comprados del supermercado, pero dicen que son traídos de Israel, aunque no haría ninguna diferencia si se ha traído de Israel o de México. Pero ¿cuántas personas hay que venden el evangelio, que esquinan a las personas, que exigen diezmo, que te ponen en una lista negra que si no diezmas para hacerte sentir mal? ¿Cuánto abuso espiritual hay? Si no lo tratás como papá o como mamá, si no te pasas ciertas cosas, si no caes en cierto emocionalismo, si no practicas ciertas cosas, estás fuera. Un día me pasó entrar en una iglesia, Pare de Sufrir, lo voy a decir para que se entienda bien de qué estoy hablando, no es una iglesia cristiana, pero entré a Pare de Sufrir y hablé con el pastor y le dije: quiero que me digas cómo ser salvo, por favor contame, porque le da el pastor el lugar, entonces le dije, quiero que me digas cómo ser salvo. Y él me dijo: bueno, venía a las 3 de la tarde que tenemos una reunión. Yo le dije: yo no sé si voy a estar vivo a las 3 de la tarde. Yo quiero que me cuentes, ¿vos sos pastor de la iglesia? Sí, me dijo. ¿Sos cristiano? Sí. Bueno, entonces quiero que me digas cómo ser salvo. Quiero que me digas cómo ir al cielo. Venía a las 3 de la tarde a la reunión, me dijo. Le dije: yo no sé si voy a estar vivo a las 3 de la tarde. ¿Ves si me muero antes? Decime cómo ser salvo. Y él se puso nervioso y realmente no sabía qué decirme. Hasta en un momento me dijo: bueno, tenés que creer en Dios. Como los demonios, como Satanás cree en Dios. No, me dijo. Pero venía a las 3 de la tarde. No voy a venir a las 3 de la tarde. Entonces, para hacer en resumen, yo le dije: Jesús es el camino, pero ustedes son el peaje. Y siempre es lo mismo, solamente buscan cualquier excusa para pedir dinero. La sal, el agua, el milagro, para pedir dinero. Le digo: entonces ustedes lo que están haciendo es engañando a las personas, sacándoles dinero. No les dicen cómo ser salvas.
solamente les dicen que tienen que dejar su dinero. Y hay muchísimas iglesias que son así, lamentablemente. ¿Qué sentimos nosotros cuando vemos que esto sucede en las iglesias hoy en día? Yo creo que debemos de sentir una ira justa cuando vemos que la adoración es profanada. Esto debería motivarnos a actuar y denunciar a aquellos que impiden que otros adoren. Nos debería de doler que no traten al Señor con reverencia. Cuando sabemos que hay iglesias que es todo motivación, pero no hay predicación bíblica. Cuando sabemos que la música es un concierto, pero que realmente no cantan de Dios, cantan de ellos mismos. Nos debería de molestar. Si no sentimos enojo cuando el nombre del Señor es profanado y usado para hacer negocios, entonces debemos pedirle a Dios que cree en nosotros un celo por su santidad. Que nos dé la pasión con la cual caminó Jesucristo acá en esta tierra. Vemos en el pasaje que Jesús tiene pasión por la casa de su Padre, pasión por la adoración genuina, pasión por la santidad, pasión por la justicia, pasión para que el nombre de Dios no sea tomado en vano. Algunas iglesias, no es la mayoría, usan lo que se conoce como el principio regulador de la adoración. ¿Qué es el principio regulador de la adoración? Es el resultado de entender que a Dios solo se le puede adorar de la manera en que Él lo ha establecido, sobre todo para la iglesia reunida. En otras palabras, nosotros no podemos hacer iglesia como nosotros querramos. Nosotros no podemos simplemente alquilar un local y venir acá y cantar cualquier tipo de canciones, o que cualquier tipo de persona se pare adelante, o dar cualquier tipo de mensaje. No tenemos esa libertad. No podemos simplemente venir acá y decir, bueno, vamos a hacer un show, vamos a hacer obras de teatro, vamos a hacer danzas, vamos a hacer títeres, vamos a hacer como hay en muchísimas iglesias. No tenemos esa libertad. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido en su palabra cómo Él quiere que lo adoremos. En una iglesia tiene que haber la predicación de la palabra, tiene que haber oración, tiene que haber canciones que alaben el nombre del Señor, que exalten a Cristo, que exalten su evangelio, que sean verdad. No cantar cosas emocionales, yo tengo hambre, yo me quiero matar, porque esa no es la verdad para todos. Tenemos que cantar cosas que sean para todos, que sean verdad. Si yo digo, Cristo es nuestra esperanza o Cristo es nuestra gloria, eso es verdad. No importa cómo te levantaste, cuál es tu situación, eso es verdad. Entonces nosotros no podemos hacer iglesia como nosotros querramos, a nuestra imagen y semejanza. Nosotros tenemos que hacer iglesia para la gloria de Dios, según Él lo ha establecido en su palabra. Por eso cantamos cierto tipo de canciones, por eso predicamos de cierta forma, por eso predicamos el evangelio, por eso tenemos cierto tipo de iglesia. La adoración debe ser pura, desinteresada. Por eso no hacemos un énfasis en el dinero, por eso no pedimos diezmo, por eso no estamos exigiendo a la gente cuánto pone, cuánto deja poner o cuánto ganás, porque no es lo que vemos en la Biblia. Las ofrendas deben de ser anónimas, de corazón y voluntarias. Eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, volviendo a nuestro texto, versículo 17, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Esta escena lleva a los discípulos a recordar el Salmo 69. El Salmo 69, versículo 9, dice precisamente esto, el celo por tu casa me consumirá. David, que fue quien escribió este Salmo, fue confrontado por aquellos que despreciaban su respeto por la verdadera adoración y su respeto por el templo. Los paralelos con Jesús son evidentes, ya que él encontró oposición por purificar el templo. Al igual que David, Jesús fue confrontado por ser celoso de Dios y de la adoración verdadera. Y voy a leer una vez más los últimos versículos de este pasaje, versículos del 18 al 23. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, ¿en 46 años fue edificado este templo? ¿Y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Le preguntan, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Y la pregunta no es mala en sí misma. Cualquiera que expulsara a los comerciantes del pueblo, cualquiera que
tuviera una situación así en el templo, debía tener cierta autoridad para hacerlo. Y ellos le cuestionan: mostrarnos una señal, mostrarnos, hacer algo, que sos profeta, ¿por qué pasa? ¿Por qué haces esto? Recuerden que no lo conocían, este era el comienzo del ministerio de Jesús. Entonces querían saber los judíos si Jesús realmente tenía esta autoridad. Y Jesús les dice algo que en el momento no iban a entender, pero que sí iba a tener su cumplimiento. Dice: destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. O destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Es probable que incluso algunos opinan que hiciera un ademán hacia sí mismo, como este templo. Jesús sabía que los líderes religiosos intentarían destruir su cuerpo, pero también sabían que no tendría éxito. Y en el juicio de Jesús, uno de los cargos que le son presentados en su contra fue que destruiría el templo. Eso está en Mateo 26, 60-61 y Marcos 14, 57-59. Y Jesús dice: en 3 días lo levantaré. Obviamente no lo entendieron. Ellos pensaron: está hablando del templo físico, demoramos 46 años, es obvio que es imposible, nadie puede levantar esto en unos pocos días. Pero Jesús confiadamente afirmó tener el poder para levantarse a sí mismo de los muertos. Y repitió su afirmación en Juan 10, 18. Es interesante señalar que en el Nuevo Testamento también se afirma que Dios Padre lo levantó de los muertos. Y también el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Y podemos ver que la Trinidad estuvo involucrada en la resurrección de Jesús. Cada persona trabajando juntos. Ningún hombre común podía afirmar levantarse a sí mismo entre los muertos. Eso no es normal. Incluso si uno tuviera la confianza de que Dios lo levantaría de los muertos, la afirmación de Jesús es notable, audaz, y es evidencia de su autoconciencia, de su deidad. Él estaba proclamando su deidad. Sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura. Pero fue solo después de su muerte y resurrección que los discípulos entendieron y creyeron. La escritura que creyeron los discípulos fue Salmos 16:10, donde está la promesa de que el Santo de Dios no permanecería en la tumba. Y Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe esta situación en el templo, para que creamos que Jesús es el Cristo, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. La pregunta es: ¿crees en este Jesús que se enfurece cuando no se respeta la santidad de su Padre? ¿O solo crees en un Jesús cultural, el que la gente quiere creer? ¿O solo crees en un Jesús religioso, ese que limitadamente a veces se predica en las iglesias? ¿O solo crees en un Jesús popular, el que nos hemos hecho a nuestra imagen y semejanza? Porque este también es el Jesús bíblico, un Jesús apasionado por el nombre de su Padre, un Jesús apasionado por la santidad de su Padre, un Jesús apasionado por la verdadera adoración y un Jesús que aborrece el negocio, un Jesús que aborrece hoy en día el negocio en las iglesias, que aborrece la falsa adoración y la adoración superficial, la aborrece. A ese Jesús seguimos. A ese Jesús también tenemos que creer. Entonces, ¿en qué Jesús has creído? ¿En qué Jesús estás creyendo? ¿Crees en el Jesús bíblico? Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Y gracias por permitirnos apreciar un poquito más, Señor, a Jesucristo y ver todo lo que Él es. No solamente amor, Él es amor, pero también Él es justicia, Él es santidad. Gracias por permitirnos ver su pasión, Señor, aquello que mueve su corazón y también aquello que lo enfurece. Señor, ayúdanos a seguir a Jesús bíblico. Señor, líbranos de hacernos un Jesús a nuestra imagen y semejanza, un Jesús, Señor, que podamos meter en nuestro bolsillo y llevar a todos lados y cuando lo necesitamos como un amuleto sacarlo. Líbranos, Señor. Pido que tú puedas redarguir a cada uno de mis hermanos y a cada uno de los presentes. Que tú nos puedas mostrar, Señor, qué Jesús hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. Y que podamos adorar, Señor, al Jesús de la Biblia, Señor. Al Jesús Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, aquel que merece toda nuestra adoración. Y aquel que merece reverencia y solemnidad. Aquel que nos da gozo, pero que es solemne.
Señor, nos dejamos en tus manos y pedimos que como iglesia también tú nos bendigas y nos guíes a siempre darte la adoración que tú te mereces, a nunca hacer negocio de la fe, Señor, y también a ser valientes para denunciar a aquellos que lo hacen, Señor, para seguir tu ejemplo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.